Presentación de la fe católica, número 8. Viviendo la verdad en el amor, justicia, moralidad y misericordia. Justicia significa dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Pero qué se le debe dar a Dios? ¿Un criminal? ¿Un enfermo terminal? ¿Un bebé por nacer? ¿Un animal? Moralidad significa los principios relacionados con la distinción entre lo que está bien y lo que está mal. Algunas personas pueden pensar que la moralidad es simplemente lo que determina la mayoría. Otros pueden pensar que la moralidad depende de los sentimientos de una persona. Otros pueden decir que algo está bien o mal simplemente porque pensamos que Dios lo dice. ¿Existe una base objetiva para la moral, una moral basada en la verdad? Una moral cristiana se basa en una verdad objetiva, la dignidad de la persona. La ciencia y la razón nos muestran que realmente existe una diferencia fundamental entre una persona y un animal. El viaje del salmón nos muestra cuánto los animales tienen que seguir sus instintos. Empiezan sus vidas en pequeños arroyos. Viajan por los arroyos hasta los ríos, luego finalmente hacia el océano. Cuando llega el momento de que los salmones tengan sus crías, luchan contra las corrientes del río, incluso saltando por encima de las cascadas. Intentan pasar a los osos hambrientos que los esperan. Finalmente, hacen el difícil viaje de regreso al arroyo exacto donde comenzaron su vida. Allí ponen sus huevos y mueren. Entonces, ¿hicieron este viaje por elección o fue por instinto? No es probable que pocos, si es que alguno, eligieran hacer un viaje tan difícil y peligroso. El salmón no elige hacer el viaje, debe seguir su instinto. Los animales no tienen otra opción, deben seguir sus instintos. Por eso su comportamiento es muy predecible. Las personas también tienen instintos. Por ejemplo, tenemos el instinto de respirar, comer, encontrar refugio y simplemente tratar de mantenernos vivos. Pero las personas pueden elegir si seguir o no sus instintos. Es por eso que nuestro comportamiento es muy impredecible. Incluso podemos elegir contra nuestro instinto más fuerte, el instinto de permanecer con vida. Solo las personas pueden optar por entregarse por amor verdadero a los demás. Por eso solo las personas pueden elegir amar. Con su gran sacrificio de amor, Jesús nos mostró la incomparable dignidad de una persona. Toda persona tiene la capacidad de elegir amar a los demás. Cada persona tiene una dignidad incomparable. Jesús nos enseñó a respetar la dignidad de todas y cada una de las personas, sin importar su apariencia. Jesús lo respetó independientemente de su estatus social. Amaba a cada persona a pesar de sus pecados. Moralidad cristiana, justicia cristiana significa
que tratamos a cada persona de acuerdo con su dignidad incomparable. ¿De dónde sacamos nuestra naturaleza como persona? No de una no persona. Nuestra naturaleza como persona solo podría haber venido de otra persona. En algún momento debe haber habido una primera persona que fue la fuente última de nuestra naturaleza como persona. A esa primera persona la llamamos Dios. Dios es la persona suprema que merece nuestro mayor amor y respeto. Es correcto y justo que le ofrezcamos a Dios nuestro mayor respeto y amor. El orgullo pecaminoso niega la dignidad de los demás en favor de nuestros propios deseos y, por lo tanto, actúa contra la justicia y la moralidad. El orgullo pecaminoso se enfoca demasiado en nuestra propia bondad e ignora o minimiza la bondad de los demás. El orgullo pecaminoso trata a los demás como inferiores, como meros objetos para ser usados. El orgullo pecaminoso no promueve el amor y la unidad. El orgullo pecaminoso conduce a la ira, los resentimientos y a la división. El orgullo pecaminoso se llama la madre de todos los pecados, porque conduce a la desobediencia de Dios, una persona que sustituye su voluntad por la voluntad de Dios. Dios nos dio los 10 mandamientos para guiarnos en justicia y moralidad. Los primeros 3 mandamientos nos guían a crecer en nuestro amor y respeto por Dios. El primer mandamiento dice: Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses extraños delante de mí. Muchas culturas antiguas adoraban estatuas de ídolos. Hoy en día puede que no tengamos estatuas de ídolos, pero el dinero, las posesiones y las personas pueden convertirse en una especie de ídolo para nosotros si los ponemos por delante de Dios. El segundo mandamiento dice: No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ciertamente no debemos hablar de Dios de manera irrespetuosa como maldiciendo. El tercer mandamiento: Acuérdate de santificar el día del Señor. Como familia humana, debe fortalecerse y apoyarse mutuamente cuando se reúnen. También nuestra familia de la Iglesia está destinada a fortalecerse y apoyarse mutuamente al unirnos a Jesús para ofrecer un sacrificio aceptable a nuestro Padre Celestial. La misa es tan importante para nosotros que Dios nos ordena que participemos en la Santa Misa al menos todos los domingos o el sábado por la noche si podemos. El domingo debe ser un día especial de oración, actividades familiares y ayuda a los demás. Los últimos 7 mandamientos nos guían a crecer en nuestro amor y respeto por otras personas. Cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Esto significa honrarlos y respetarlos, pero también mostrarles su amor al pasar tiempo con ellos. Cuando nuestros padres son ancianos o tienen mala salud, es posible que necesiten
especialmente nuestro apoyo. El quinto mandamiento: no matarás. Este mandamiento también significa que no debemos tratar de lastimar a otros de ninguna manera. El sexto mandamiento: no cometerás adulterio. En el matrimonio cristiano, un hombre y una mujer se entregan libremente, total e incondicionalmente el uno al otro y a su familia. En el plan de Dios, el matrimonio es la forma en que Él quiere que la mayoría de las personas crezcan en su amor y compartan ese amor con sus familias. La pornografía trata a las personas sin respeto, como si fueran meros objetos para ser utilizados. Causa un gran daño a las amistades, los matrimonios y las familias. El séptimo mandamiento: no robarás. Robar incluye hurto en tiendas, colarse en un programa sin pagar, descargas ilegales y robarle a un empleador al no hacer el trabajo por el que le pagaron. El octavo mandamiento: no mentirás. Una mentira muestra falta de respeto por Jesús, quien nos dijo que Él mismo es la verdad, y cuando mentimos, la gente aprende que no puede confiar en nosotros. Noveno mandamiento: no desearás a la mujer de tu prójimo. Dios quiere que respetemos su plan para un matrimonio de por vida. La virtud de la modestia significa que hablamos, nos vestimos y actuamos por consideración a los demás, para no tentarlos a pecar contra el plan de Dios para el matrimonio. El décimo mandamiento: no desearás los bienes de tu prójimo. Dios quiere que estemos satisfechos con lo que tenemos, sabiendo que nos proporcionará todo lo que necesitamos para completar la misión que tiene en mente para nosotros. Todo pecado mortal es un serio rechazo de Dios. Cuando el rey David cometió adulterio con Betsabé y ella quedó embarazada, dispuso que matara a su esposo Urías. Dios envió a su profeta para decirle al rey David que al asesinar a ese hombre, David había despreciado a Dios. Solo un pecado que incluye las tres condiciones siguientes es un pecado mortal. El pecado involucra un asunto serio. La persona que peca sabe que el pecado es grave y la persona elige libremente cometer el pecado. Aquí hay algunos ejemplos del asunto grave del pecado mortal. Elegir causar un daño físico grave o la muerte a una persona. Tratar a una persona, incluyéndote a ti mismo, como un mero objeto de placer sexual. Robar lo que una persona necesita para sí misma o para su familia. Destruir la reputación de una persona, por ejemplo, difundiendo rumores falsos. Perderse una misa de obligación por su propia culpa y decir una mentira que cause un daño grave a alguien. El pecado mortal es grave, destruye la vida de Dios dentro de nosotros. Si un pecado no es un pecado mortal,
entonces es un pecado venial. Los pecados veniales dañan la vida de Dios dentro de nosotros, pero no destruyen la vida de Dios dentro de nosotros. Sin embargo, los pecados veniales pueden inclinarnos a cometer pecados mortales. Por ejemplo, un insulto puede provocar ira, lo que nos puede provocar violencia grave. Si morimos con un pecado mortal no perdonado, iremos al infierno por toda la eternidad. Si morimos sin pecado no perdonado y sin egoísmo, luego de nuestra muerte iremos directamente al cielo. Si morimos sin pecado mortal, sin perdón, sino con egoísmo, no estaremos listos para entrar al cielo. Por eso Dios nos ha proporcionado un lugar para ser purificados de nuestro egoísmo después de la muerte, un lugar de sufrimiento llamado purgatorio. Los que aún vivimos podemos ayudar a las pobres almas del purgatorio a llegar más rápido al cielo, ofreciendo oraciones y sacrificios por ellas. Viviendo la verdad en el amor, en todas las cosas creceremos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Jesús dijo: ¿has oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Eso fue dicho por Moisés siglos antes del nacimiento de Jesús. Moisés estaba tratando de enseñar a los israelitas el significado de la justicia. Tenían que aprender justicia antes de poder entender la misericordia. El amor de Dios nos enseña a ir más allá de la justicia, a ser misericordiosos con los demás, como Dios es misericordioso con nosotros. Como dijo Jesús mismo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si alguien rompe la ventana de mi auto en justicia, la ventana debe ser reparada, pero por misericordia puedo elegir pagarlo yo mismo. La misericordia me cuesta algo. Imagínese un juez tan justo y misericordioso como para decir, la pena es la muerte y la pena debe pagarse, pero le pediré a mi propio hijo que pague la pena por ti, y cuando haya muerto en tu lugar, quiero adoptarte como mi propio hijo. Esa es la asombrosa misericordia de Dios para nosotros. En justicia hay que pagar la deuda. En misericordia, Jesús mismo pagó la deuda por nuestros pecados. Debido a que Jesús en su amor y misericordia pagó el precio por nuestros pecados, podemos ser adoptados en el bautismo como hijos de Dios. Después de su sacrificio de amor y misericordia, Jesús resucitó de entre los muertos y se apareció a sus apóstoles. Él les dijo: paz a ustedes, como el Padre me envió, yo también os envío. Entonces Jesús dio a sus apóstoles el gran sacramento de la misericordia. Él dijo: recibe el Espíritu Santo. Los pecados que perdonarás serán perdonados, cuyos pecados que retengas serán retenidos.
Ese fue el comienzo del sacramento de la reconciliación, también llamado confesión. Cuando confesamos nuestros pecados a un sacerdote y los sentimos de verdad, Dios en su misericordia siempre nos perdonará. Para una confesión válida, debe confesar a un sacerdote todos sus pecados mortales conocidos. Debes lamentar tus pecados y debes tener la intención de no volver a pecar. Como Jesús, en perfecto amor, cumplió las demandas de la justicia con la mayor misericordia por nosotros. Así los discípulos de Jesús estamos llamados a vivir la verdad en el amor, la verdad de la gran dignidad de cada persona. Podemos ir más allá de las exigencias de la justicia y la moralidad, con nuestra amorosa misericordia para con quienes nos ofenden. Podemos seguir el ejemplo de Jesús, quien dijo de los que lo crucificaban: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Algunos de los santos también han sido grandes ejemplos de misericordia. Santa María Goretti, mientras agonizaba, perdonó a su asesino. El Papa Juan Pablo II perdonó al aspirante a asesino que le disparó. Tener misericordia de los demás puede requerir mucho amor. Con la ayuda de Dios podemos ir más allá de las exigencias de la justicia y la moralidad y practicar la misericordia. Podemos ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. El plan de Dios para que vivamos la verdad en el amor es que todos, practicando la justicia, la moralidad y la misericordia, seamos una sola familia, unidos en Jesús.